Muy bien. Continuando con las alteraciones de la orina, vamos a hablar acerca de la neumaturia. La neumaturia es la presencia de gas de aire en la orina. Es frecuente poder observar en pacientes que tienen fístulas. Sabemos que es una fístula, una comunicación patológica entre dos órganos o dos vísceras, en este caso, de las vías urinarias y del intestino. Generalmente son los procesos tumorales los que provocan este tipo de conexiones patológicas, ¿no? Cuando existe una comunicación entre el intestino y las vías urinarias, suele aparecer la presencia de gas, de burbujas de aire en la orina. La mayor parte de las fístulas vesicales, como les decía, es por cáncer a nivel del colon sigmoide, de las diverticulitis, de las enteritis regionales o de traumatismos, antecedentes de traumas abdominales, ¿no? Las anomalías congénitas también pueden llegar a provocar la presencia de fístulas ureterales. ¿Sí? Una orina turbia, quiluria. No sé si alguna vez ustedes han escuchado eso, de que algunos pacientes vienen a la consulta médica, aquellos pacientes que lamentablemente han dejado de que una infección urinaria se complique a tal extremo de que vienen a la consulta y dicen, doctora, estoy orinando turbio, blanco, parece leche. Vienen, ¿no?, a la consulta médica, ¿no? Es que lamentablemente a veces estas infecciones se complican de tal extremo que llegan a convertirse prácticamente blancas. La presencia de una orina turbia denominada quiluria se debe a la extremada turbidez de la orina por la extremada alcalinidad. Nuevamente recordemos que normalmente la orina tiende a ser ácida con un pH mayor a 7 y la extremada turbidez por la alcalinidad la torna blanquecina por la precipitación de fosfatos. ¿Sí? La presencia de piocitos, de piuria en la orina, también la torna blanquecina, la eliminación del líquido linfático, la torna de aspecto lechoso y que puede representar una fístula, ¿sí?, por la presencia de líquido linfático, ¿no? Otras patologías son la filariasis, los traumatismos, la tuberculosis, los tumores retroperitoneales, que también pueden originar este tipo de alteración, pero es mucho más frecuente, ¿sí?, por la extremada alcalinidad de la orina, ¿no?, en pacientes con infecciones urinarias que han dejado lamentablemente progresar a esta patología de forma extrema hasta llegar a provocar una piuria. Piuria significa la eliminación de pus a través de la orina, de piocitos. Este es el reporte de un examen de orina que ustedes van a poder encontrar normalmente en cualquier laboratorio, ¿no? Este es el reporte que nos hacen. Fíjense, nos hacen un examen físico, primeramente macroscópico, del color de la orina, o sea, el bioquímico se encarga prácticamente de analizar tanto la parte macroscópica como la parte microscópica de la orina y te informa. Pero lamentablemente nosotros los médicos lo único que hacemos es ver si hay bacterias o no hay bacterias. Eso es lo triste. No, tenemos que aprender a interpretar un examen de laboratorio, incluso de la orina, desde los elementos más básicos del examen físico. El color de la orina, amarillo ámbar, la densidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el aspecto, ¿sí?, que normalmente debería ser transparente, aquí dice ligeramente opalescente. Ya nos está dando un dato de que algo está pasando con esta orina. La densidad 1.10 está disminuida, la reacción neutra, esto tiene que ser ácido, ¿se dan cuenta? Proteínas no contienen, glucosa no contiene, pero si conteniera glucosa en orina, ¿en qué patología voy a pensar? A ver, ¿quién? Si encuentro glucosa en la orina, ¿en qué patología voy a pensar, chicos? Diabetes. En diabetes. En diabetes, ¿se dan cuenta? Si encuentro cuerpos cetónicos en orina, ¿en qué voy a pensar? ¿Quién provoca cetonuria?
Acidosis. A ver, piensen. ¿Quién provoca cetonuria? La cetoacidosis diabética, chicos. La cetoacidosis diabética, ¿sí? Es una complicación aguda de la diabetes mellitus, ¿no? Por eso, cuerpos cetónicos. Imagínense, una cetoacidosis diabética, yo la puedo diagnosticar con un simple examen de orina, ¿sí? La presencia de sales biliares, urobilina. ¿Cuándo va a ser positivo acá? ¿Cuándo va a ser positivo? ¿Cuándo creen? En pacientes con hepatitis, en pacientes con coledocolitiasis. Aquí van a salir sales biliares positivos. ¿Se dan cuenta? Hemoglobina, los nitritos. ¿Qué son los nitritos? Normalmente la orina contiene nitratos. Y los únicos gérmenes capaces de transformar los nitratos en nitritos, ¿sí? Son las bacterias. Entonces, cuando ustedes vean acá nitritos positivo, pueden jurar que hay infección urinaria. O sea, sin necesidad de ver bacterias, alguna cantidad, nada. Sin necesidad de ver las bacterias, te dice nitritos positivo y es infección urinaria. Para que ustedes vean que no solamente la presencia de las bacterias puede determinar la presencia de una infección urinaria. A veces suele pasar que el examen de orina no es la primera orina de la mañana, no es la más concentrada. Entonces resulta que mandamos a hacer una prueba en cualquier hora del día y obviamente la disminución, porque ya se han ido eliminando las bacterias de la orina, ya va a ir disminuyendo la concentración de bacterias. Y aquí puede decir moderada cantidad, escasa cantidad de bacterias, pero aquí te dicen nitritos positivo, es una infección urinaria y es una infección urinaria fuertísima, ¿no? Normalmente hay leucocitos en la orina, máximo hasta 10 se considera como un parámetro normal, ¿sí? De leucocitos en la orina. Piocitos, no. La tolerancia es 0, no debe haber piocitos, eso significa células infectadas de pus en la orina, no debe haber piocitos. Eritrocitos se considera hasta 4 como margen de tolerancia, sí puede haber eritrocitos en la orina, pero superior a esta ya se considera hematuria. Bacterias, siempre hay bacterias. Se considera incluso hasta el tercio inferior del uréter que existe la presencia de bacterias. Recién el tercio medio, superior y los riñones son estériles, no tienen bacterias. Pero la vejiga normalmente tiene una escasa cantidad de bacterias. Por eso que a veces en algunos laboratorios es escasa cantidad de bacterias, ¿sí? Filamentos, cristales, cilindros hialinos, granulosos, que suelen aparecer en otro tipo de patologías, como por ejemplo las glomerulonefritis. Entonces, es importante aprender a analizar todo el reporte del examen de orina. Aquí está una imagen, en resumen, de todas las patologías que pueden sufrir el sistema urinario. Desde los riñones, desde un proceso infeccioso, pielonefritis, cálculos, cáncer renal, poliquistosis, tuberculosis, la litiasis. Vean cómo la litiasis viene desde las regiones más elevadas, ¿sí? La litiasis renal, ureteral, el proceso apendicular también puede llegar a provocar algún proceso inflamatorio, ¿sí? Úlceras, traumatismos, ¿sí? Fístulas, ¿sí? La presencia de litiasis vesical que llega a obstruir el conducto, prostatitis, aquí está la próstata. Quiero hacerles recuerdo un poquito todo esto, ¿ya? Aquí está el meato urinario, vamos a suponer aquí está mi cursor meato urinario. Esta es la uretra, ojo, esta es la uretra anterior, esta es la uretra posterior, que dependiendo del sexo, la uretra femenina o masculina, la masculina es mucho más larga, ¿no? A este nivel, la uretra posterior ya prácticamente ya se encuentra en relación a la próstata, a este nivel,
ya viene el cuello vesical, la vejiga, los uréteres, el sistema pielocalicial y los riñones, ¿no? Es bueno siempre tener presente la anatomía de cada uno de estos segmentos, porque a veces yo hablo y no sé si realmente me están entendiendo, ¿no? De la área que está siendo afectada. Cuando he hablado, por ejemplo, de hematuria inicial, ¿no? La hematuria inicial nos hablaba y nos mencionaba que es este segmento de la uretra la que está afectada, ¿sí? Este segmento de la uretra, ¿no? Las uretritis, las estrecheces uretrales, los traumatismos de la uretra, tumores de la uretra, papilomas, todas estas son capaces de provocar hematurias iniciales. ¿Quiénes provocan las hematurias terminales? Las que se encuentran en la uretra posterior y la vejiga, ¿sí? Las prostatitis, las litiasis vesicales, ¿sí? Los tumores a nivel de la vejiga, incluso las infecciones urinarias como la cistitis, son capaces de provocar hematurias terminales. Por eso que al paciente, cuando le dije, va a orinar y al final va a pujar un poquito más, es para que este contenido inflamatorio con sangre, con hematúrico, se exteriorice y yo pueda ver mucho mejor a qué nivel del vaso se encuentra mayor la hematuria. Y la hematuria es total cuando el sangrado es a nivel superior. Aquí no se va a modificar absolutamente nada. Los 3 vasos van a salir hematúricos, ¿no? Entonces es importante que tengan una noción básica de lo que es también, ¿sí? La anatomía, porque sin anatomía no vamos a entender cuáles son los segmentos comprometidos. Muy bien, chicos, voy a dejar de grabar acá. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, voy a avanzar un tema más, lo siento mucho.